Selección de Brasil mejor que cualquier otro campeón del mundo? Para mí sí, Sí. es mi gusto, Eri, ¿no? Y nuevamente nuestro no tan querido Osvaldo de alguna manera trata de menospreciar o desprestigiar todo lo hecho por la selección argentina en la pasada Copa del Mundo del año 2022, en la cual logró coronarse campeona. Y a su vez, no bastando con esto, también menciona otras versiones de la selección de Brasil como superiores frente a todas las que han sido campeones del mundo. Y esto incluye también a la Brasil del Mundial de 1982. Así que aquí, como siempre, vamos a responder con factos sobre la mesa para recordarle al señor Osvaldo que efectivamente, y a pesar de que busque opiniones controversiales para llamar mucho más la atención de su público, pues siempre tiene que estar respaldado por argumentos futbolísticos, que no simplemente es conseguir seguidores porque sí y faltándole el respeto a la pelota. Vamos con los factos. En primera instancia, nuestro Osvaldito menciona que la Brasil de 1970, de 1982 y la del Mundial 2002 perfectamente pueden ser las tres mejores selecciones que han habido en las Copas del Mundo, por encima de cualquiera de las que haya logrado este campeonato. Empezando argumentando estas afirmaciones diciendo que las mismas tenían un juego incomparable y que ninguna otra selección ha podido llegar a ese nivel. Todo esto por su gusto, con referencia al estilo de Brasil durante toda su historia en las Copas del Mundo, y hasta cierto punto es entendible. E inclusive dentro de toda su intervención, pues aclara que es su gusto. Y a pesar con todo esto que sean sus gustos, pues aún así dentro de los argumentos futbolísticos llega a tener algo de sentido. Un ejemplo de esto, la versión de Brasil de 1970, en donde tenía jugadores muy importantes, como es el caso de Jorginho, de Roberto, jugadores como Carlos Alberto, como Rivelino, y obviamente también incluimos dentro de esta lista por lo menos a uno de los más sobresalientes y uno que también es uno de los mejores jugadores de la historia, a Pelé. Que una vez, y aclarando de entrada, pues no estoy debatiendo sus gustos futbolísticos, porque entre gustos no hay disgustos, y vuelvo y repito, quizá dentro de todo esto puedo compartir muchas cosas, como es el caso de la plantilla de Brasil en aquel Mundial de 1982, en donde pues no logran coronarse campeones. Ya todos sabemos que en esa versión del Mundial el campeón fue Italia, que inclusive estos mismos los terminaron eliminando y quedaron en la quinta posición de dicho campeonato. Mirando también las individualidades de aquella Brasil del Mundial 2002, pues vuelvo y repito, entiendo su gusto y comprendo quizá de alguna manera sus afirmaciones. Pero como todo en la vida, cada cosa tiene un límite y no podemos llegar a extralimitarnos o a exagerar demasiado con el hecho de referirnos que entonces estas tres versiones de la selección de Brasil pueden ser perfectamente las mejores por encima de cualquier otra campeona del mundo. Porque si bien la selección del 70 fue una de las mejores registradas en la historia, tampoco podemos llegar a decir que está muy superior por encima a la selección de Francia de 1998. Tampoco llegan al extremo de decir que esta selección francesa de 1998 jugaba mejor que la de 1970 o casi igual, porque todos sabemos que es una mentira. Si bien son en diferentes épocas, pues aún así la selección de Brasil de 1970 tenía un fútbol en cuanto a lo colectivo pues muy superior acorde a lo que habíamos visto en esos años. Aún así, por ese juego colectivo, ese juego vistoso, pues tampoco se puede denominar que una selección es superior. Simplemente tiene un estilo que puede decirse dentro de lo colectivo mucho más crack, pero que tampoco puede decirse o puede menospreciarse aquella Francia de 1998 que jugaba con un fútbol muy físico y en velocidad, y que tenía uno de los cracks en su prime, como es el caso de Zinedine Zidane. Tampoco puedo llegar a ser tan grosero para decir que la Italia campeona del Mundial de Alemania 2006 pues es inferior a la selección de Brasil del Mundial del 82. Cualquiera de estos jugadores perfectamente podrían entrar en esa alineación, y miren ustedes los nombres, y teniendo volantes como Gattuso que perfectamente podrían ser titulares en ese equipo. Una selección que en lo futbolístico perfectamente puede ser superior a dicha selección de 1982, y a pesar de que esta misma sea o haga parte de mi gusto futbolístico, pues tampoco puedo llegar a decir esa barrabasada como el hecho de poner por debajo a una selección italiana que ganó el Mundial con un fútbol muy sobresaliente, por debajo de mi gusto, como es decir
que la selección de Mundial de 1982 pues es mejor. Llegando a mencionar dentro de toda esta lista a otra de las selecciones que quizá fue de las mejores de la historia que ha existido en las Copas del Mundo, como fue aquella versión del albiceleste en el Mundial del 86. Una selección que aparte de tener uno de los mejores jugadores de la historia, como lo fue Diego Armando Maradona, pues también tenía a otros nombres como es el caso de Jorge Valdano, poniendo nombres sobre la mesa como es el caso de Sergio Batista, de Burruchaga y el mismo Pasarela. Todo esto para una selección que si vemos desde el punto de vista objetivo, nos podemos dar cuenta que perfectamente puede estar al nivel de una selección brasileña del 70, del 2002 y que por obvias razones es muy superior a aquella selección de Brasil de 1982. Todo esto para unos ejemplos en los que perfectamente también podría añadir a la selección de España campeona del mundo en el año 2010. Si bien no es una de las mejores ni tampoco supera a la Brasil del 70 y del 2002, pues sí que hizo no solamente una mejor participación que aquella Brasil del 82, obviamente ganando el Mundial, sino también desde lo futbolístico hay que decir que se debe respetar. Porque si tenemos a selecciones como la Argentina del pasado Mundial 2022, pues tampoco puedo llegar a decir entonces que aquella Brasil del 82 está por encima de otras campeonas del mundo como lo fue en esta versión. Teniendo jugadores como Lionel Messi, que es uno de los mejores de la historia, jugadores como Di María, como Rodrigo de Paul, que fue uno de los mejores mediocampistas que he visto jugarse un mundial. Eso que tengo versiones en vivo y en directo desde aquella Copa del Mundo del año 2002. Y que si bien tampoco es que sean muy superiores, pues sí es cierto que estos jugadores tampoco es que sean tan malos o que esta selección sea tan mala como para llegar a decir que entonces la versión del 82 esté por encima de esta selección argentina. Luego, y siguiendo por esta misma línea, también menciona que aquella selección argentina campeona del pasado mundial en cuanto a sus individualidades, pues es imposible que esté a la par, quizás hasta con el peor jugador de la selección brasileña del año 2002. Esto de alguna manera desprestigiando todas las individualidades con las que contó Scaloni para lograr esa tan anhelada Copa del Mundo y de alguna manera también llevando el éxtasis a otros jugadores de esta selección brasileña que si bien son muy talentosos, muy calidosos, pues también hay otros de esta selección del Mundial 2022 que no se quedan atrás. Es una falta de respeto decir que en esa selección de Brasil 2002 pues simplemente podría jugar Messi y el resto de estos jugadores no podría estar en la lista de los titulares de aquella Brasil. Olvidando el señor Osvaldo que estos cracks se lucieron en el pasado mundial y que individualidades como Di María y como el mismo Cuti Romero sobresalieron al punto de estar al nivel de los jugadores que han tenido sus mejores participaciones en los mundiales. Que como lo digo, para nadie es un secreto que esta selección de Brasil tenía muchísimas estrellas, como es el caso de Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo, quizá en sus mejores versiones, contando también con laterales como Cafú, Roberto Carlos. Pues aún así, vuelvo y repito, no podemos llegar a desprestigiar absolutamente todos los jugadores de la selección argentina cuando claramente algunos podrían estar también en este equipo como los ya mencionados. Terminando este pequeño corte del video, burlándose nuevamente de su selección. Le preguntan que si esta selección argentina de la Copa del Mundo 2022 podría estar a la altura de la campeona del Mundial 2010, es decir, la selección de España, la Brasil del 2002, y todos se sueltan a reír, inclusive él. A lo que me remito a decirle a usted, señor Osvaldo, que si bien estas selecciones son muy buenas y que también se les debe respeto, que todos los amantes del fútbol sabemos eso, por obvias razones, pues aún así sus participaciones tampoco fueron muy estratosféricas. Todo el mundo quiere vender y más que nada después de que Messi haya logrado la Copa del Mundo, que aquella selección española del Mundial 2010 y aquella selección de Brasil del Mundial 2002 pues está muy por encima de la selección argentina. A lo que me remito a decirles a ustedes que efectivamente eso no es tan así. A lo que me remito a decirle a usted que si bien estas selecciones tuvieron buenas participaciones, pues aún así la selección argentina tuvo partidos muy buenos y fue muy superior, no solamente contra Países Bajos, sino también contra Francia en la final en casi 70 minutos y también cuando se midieron a Holanda y a Croacia. Saludos.